Volviendo al tema de la diferenciación de los osteoclastos, aquí vemos una célula precursora. Esta célula, como ustedes ven, tiene RANK. Aquí tiene un receptor para factor estimulante colonias de tipo 1. Y entonces, para que se produzca la diferenciación, RANK-L, es decir, el ligando de RANK, se debe unir a RANK, que es el receptor en esta célula precursora, y esta señal, que es un factor de crecimiento, el factor estimulante colonia, se tiene que unir a su receptor respectivo. Eso va a hacer que esta célula comience su proceso de diferenciación y finalmente se convierta en un osteoclasto activo que va a realizar resorción ósea. Ahora bien, esta imagen nosotros vemos las unidades formadoras de colonia de macrófagos, que son las células sanguíneas progenitoras que van a dar origen a los osteoclastos. Para que se diferencien en osteoclastos, recordemos que necesitamos de RANK, que aquí está siendo secretado por estas células y que aparece color verde. Estas células en color rojo tienen los receptores para el ligando de RANK. Entonces este RANK-L, el ligando de RANK, se une a RANK, que es el receptor, y eso induce la diferenciación de estos osteoclastos. Los osteoclastos prefusión o estas células precursoras se fusionan y forman estas masas multinucleadas. Esta masa multinucleada da origen al osteoclasto activo, que presenta múltiples prolongaciones y comienza el proceso de resorción ósea. Aquí vemos cómo ha degradado toda esta matriz ósea. ¿Ok? Entonces lo normal sería, para favorecer la diferenciación de un osteoclasto, RANK-L, que es el ligando de RANK, se una a estos receptores llamados RANK en las membranas de las células que se van a diferenciar en osteoclastos. Luego se produce esta fusión generando estas masas multinucleadas que van ya finalmente a dar lugar al osteoclasto. Este proceso, como habíamos dicho, podía ser controlado por una proteína que era la OPG y que iba a actuar como iba a unirse a RANK-L, iba a actuar como un receptor señuelo de RANK-L. Cuando se secreta RANK y en conjunto OPG, en este caso los osteoblastos pueden secretar OPG, estos se van a unir a RANK y van a disminuir entonces la unión de RANK-L a RANK. Por lo tanto, eso va a inhibir la diferenciación de osteoclastos, y al formarse menos osteoclastos también va a inhibirse la resorción ósea. ¿Ok? Ahora bien, hay varias señales que pueden inducir, por ejemplo, la formación y la síntesis de OPG, como los estrógenos. Los estrógenos entonces pueden estimular la secreción de OPG, lo cual va a inhibir la diferenciación de osteoclastos y va a inhibir los procesos de resorción ósea. Estrógeno, por su parte, también va a inhibir la formación de RANK-L, que es el ligando de RANK, lo que a su vez también va a contribuir a inhibir la diferenciación de estos osteoclastos. Sin embargo, otras señales como los corticoides, el cortisol o por ejemplo la vitamina D, la paratormona o la proteína relacionada con la paratormona, van a estimular la síntesis de RANK-L y por lo tanto van a inducir la diferenciación de los osteoclastos, y de esta manera van a favorecer los procesos de resorción ósea. En esta imagen nosotros podemos ver parte de una matriz ósea aquí de color rojizo, y en la periferia vemos osteoclastos, aquí concretamente un osteoclasto con sus prolongaciones, y vemos aquí las lagunas que se están formando, las lagunas de resorción producto de la degradación de la matriz ósea. Aquí vemos otro osteoclasto sin ningún lugar a dudas, ya que podemos ver el citoplasma, sus prolongaciones
y 1, 2, 3 núcleos al menos se ven en el citoplasma. Recuerden que es una célula multinucleada. ¿Ok? Bueno, los huesos se forman a través de dos mecanismos principales de osificación: la llamada osificación endocondral y la osificación membranosa. La osificación endocondral es el proceso que vamos a ver ahora y se basa, como su nombre lo indica, en que primero estos huesos van a constar de un molde o una matriz hecha de cartílago hialino. Este cartílago hialino luego va a ser reemplazado por tejido óseo. Por eso se habla de osificación endocondral, porque primero las células mesenquimáticas van a dar origen a un molde cartílago hialino, y luego a partir de este molde cartílago hialino, este se va a calcificar, van a llegar células osteoprogenitoras que van a dar origen a los primeros osteoblastos y que van ya a completar el proceso de formación de matriz ósea. Este tipo de osificación lo vamos a encontrar en la formación de los huesos largos. En este tipo de osificación, como hemos dicho, en la primera etapa se desarrolla el molde de cartílago hialino. Las células mesenquimáticas se condensan, dan origen a condroblastos, y los condroblastos van a dar origen a la matriz cartilaginosa de un hueso. En la siguiente etapa, ¿no es cierto?, va a haber un crecimiento de este molde cartílago hialino, pero la matriz comienza a calcificarse. Entonces, en la medida que empieza la calcificación, una vez que las células mesenquimáticas se diferencien en vasos sanguíneos y este sea irrigado, van a llegar las primeras células osteoprogenitoras, se van a formar los primeros osteoblastos y comienza la osificación. Entonces esto se considera el centro de osificación primario, el desarrollo del centro de osificación primario, que se va a dar en la diáfisis, y desde la diáfisis esto va a ir avanzando hacia las epífisis. El proceso de osificación entonces avanza desde el centro de la diáfisis hacia la epífisis. Como ustedes ven, entonces el proceso avanza, se empieza a formar la cavidad medular, ¿sí? Y en la medida que ahora se comienza a calcificar las epífisis y empieza a ser irrigada, llegan células osteoprogenitoras, se diferencian en un osteoblasto y comienza la osificación ahora en la epífisis. Entonces esos serían centros secundarios de osificación, y entonces ahí empieza a avanzar esto en dirección a las epífisis. Por lo tanto, va a haber un momento en que entre la epífisis y la diáfisis vamos a tener un anillo cartílago hialino que va a ser la placa epifisiaria, y que mientras esté presente va a permitir el crecimiento en longitud de los huesos. Acá está resumido el proceso. Vemos acá el proceso de osificación inicial, ¿no es cierto?, al centro. Luego vemos la osificación secundaria ya a nivel de la epífisis. Vemos aquí que está más avanzado, y entre ambas se forma el cartílago de crecimiento o placa epifisiaria. Si nosotros observamos la placa epifisiaria, vamos a poder entender mejor cómo se da este proceso de osificación endocondral. Bueno, ya sabemos que la placa de crecimiento epifisiaria es cartílago hialino. Entonces ahí vamos a ver condrocitos primero dentro de sus respectivas lagunas acá, separados entre sí, que van a representar la zona del cartílago en reposo. Luego vamos a ver la zona de los condrocitos hiperplásicos, es decir, la zona de proliferación. Los condrocitos proliferan y van generando nueva matriz, se van formando estos grupos isógenos. Entonces se van generando un montón de grupos isógenos. Luego estos condrocitos aumentan de tamaño y hablamos de los condrocitos hipertróficos. Luego que se han formado los condrocitos hipertróficos, la matriz cartilaginosa comienza a mineralizarse, se empieza a calcificar, y poco después de esto los condrocitos entran en regresión, mueren.
y entonces es cuando llegan a instalarse sobre esta matriz calcificada los, las células osteoprogenitoras que van a dar origen a los osteoblastos y que comienzan a sintetizar matriz ósea. Entonces de aquí para acá ya empieza a producirse la osificación. Bien. Entonces este dibujo nos muestra lo mismo, solo que nos da cuenta un poco ya ahora del tiempo. Nos muestra en color amarillo la zona en que se está produciendo mineralización, ¿no es cierto? Se está produciendo osificación a la 8ª semana, a la 9ª semana, y se ve como aparecen estos canales que contienen capilares que llevan células mesenquimáticas y que van a dar origen a los primeros osteoblastos. Ya aquí vemos cómo empieza esta osificación primaria en la diáfisis, luego la calcificación y la llegada capilar a la epífisis para iniciar los puntos de osificación secundarios. Entonces, al momento del nacimiento vemos que gran parte de la diáfisis ya ha experimentado, entrado en el proceso de osificación y está recién empezando en la epífisis. Este proceso continúa después del nacimiento, a los 5 años sigue avanzando el proceso de osificación epifisiaria y ya a los 10 años vemos como el proceso de osificación epifisiaria se ha completado y el de la diáfisis también, y nos queda aquí esta zona de cartílago hialino que va a corresponder a la placa epifisiaria. Luego aquí ya vemos el hueso formado, ¿no es cierto?, con todos sus vasos sanguíneos, algunos en la cavidad medular y los que han irrigado la epífisis y parte de las paredes de este hueso. Acá lo mismo, esta es una radiografía que nos muestra parte del fémur de un niño de 3 años y vemos aquí la zona oscura que corresponde a tejido blando. Las blancas son el hueso, las oscuras son tejidos blandos que en este caso corresponden a las placas epifisiarias. Y aquí encontramos las zonas que ya hemos descrito, ¿no es cierto?, la zona de reposo, la zona de proliferación, la zona del cartílago hipertrófico, la zona del cartílago de la matriz calcificado y ya aquí las zonas de osificación franca. Por otra parte, la osificación membranosa no pasa por la etapa de cartílago hialino, sino que las células mesenquimáticas se agrupan formando lo que se llaman los blastemas en torno a un tejido conectivo. Entonces empiezan ahí estas células mesenquimáticas a generar células osteoprogenitoras, luego osteoblastos. Los osteoblastos siguen con la síntesis de la matriz ósea y luego, al quedar atrapados dentro de la matriz ósea, se convierten en los osteocitos que quedan dentro de estas lagunas. Entonces de esa manera se van configurando estas trabéculas de matriz ósea. Entonces lo que se ve por fuera de estas trabéculas es tejido mesenquimático. La osificación intramembranosa se va a dar principalmente en la formación de huesos planos, por ejemplo en la formación del hueso frontal, del hueso parietal, parte del occipital, parte del temporal, parte de los maxilares y la mayor parte de la clavícula. Va a ser por osificación intramembranosa. Entonces, como ya hemos dicho, aquí se va a desarrollar un centro de osificación a partir de la agrupación de estas células mesenquimáticas, ¿no es cierto?, que se diferencian en osteoblasto y luego en osteocitos. Aquí ya tenemos los osteocitos dentro de las matrices y vemos cómo también va desarrollándose la matriz en torno al tejido mesenquimático en donde están los vasos sanguíneos. Y entonces así se va generando esta especie de tejido óseo esponjoso y en la periferia nos va quedando el tejido óseo compacto.